La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Bien, como les dije antes de la pausa, íbamos a estar dialogando con el profesor Rafael Borges, quien es un joven docente de historia, que tuve el gusto de compartir con él salones. Claro, él mucho más joven, ya de viejo, allí en el CERP del Norte. Rafael, primero que nada, un gusto recibirte y gracias por atender esta invitación. Bueno, Juan, el que agradece soy yo, ¿tá? Por el espacio y por poder hablar de estos temas, encontrándonos nuevamente. Y es cierto, sí, fuimos compañeros de generación en el CERP del Norte. Exactamente. Yo inicié la carrera ya después de viejo, ¿no? Y ahí a menudo me sentí como sapo de otro pozo, pero al pasar el tiempo, los propios gurises de esa época, entre los que estaba vos, me hicieron sentir muy, muy a gusto y recuerdo con gran emoción y algarabía esos tiempos que viví allí. Rafael, estás a nivel nacional con un trabajo de investigación que fue reconocido, entre otras cosas, por supuesto, por tu mérito, por el hecho de haber investigado el tema, pero también porque ese trabajo que hiciste fue expuesto, o por lo menos fue mencionado, en una media hora previa en el Senado de la República por la doctora Aida González, que estaba ejerciendo suplencia allí. ¿Qué te han comentado desde esferas educacionales o sociales respecto de lo que dijo Aida allí en esta sesión de la Cámara de Senadores? Bueno, yo primeramente quedo muy grato, me tomó por sorpresa un poco que Aida en su hora previa le destinara, no a la temática, porque sé que hay un involucramiento de ella de larga data con la cuestión muchísimo. De los detenidos desaparecidos en general y los desaparecidos riverenses en particular, pero sí que utilizara como una herramienta para esa narrativa el informe que fue elaborado, ¿no? Así que yo le agradecí haber considerado eso. Y bueno, para mí es un honor porque uno se involucra con estas cuestiones, no pensando de que pueda llegar a esos espacios, ¿no? En mi caso hay dos elementos que me constituyen en gran medida. Uno de ellos es el ejercer la docencia. Soy profesor de historia, entonces la vinculación con el pasado está presente y con el pasado reciente aún más. Y también como integrante de la Comisión de Memoria y Derechos Humanos, ya desde hace algunos años nosotros entendimos pertinente, necesario, empezar a reconstruir y a encontrar algunos elementos que den pista de cómo fue la dictadura en nuestra ciudad y en particular cuántos eran, quiénes eran y qué había ocurrido con los desaparecidos riverenses. Que se hablaba de ellos, no se hablaba de todos, se manejaban algunos nombres, no necesariamente completos, y se perdían rastros, ¿no? Entonces, esos aspectos fueron generando una curiosidad y un compromiso a la vez para indagar sobre esas historias de vidas, ¿no? Y entender un poco más quiénes fueron, no solo en su ámbito militante, que es muy importante, que explica también en profundidad el porqué de sus desapariciones, pero también quiénes fueron, cómo vivieron, con quiénes vivieron, qué se sabe de ellos acá en Rivera, qué los llevó a irse, ¿ah? Es decir, entender un poco la humanidad de ese sujeto, sus vivencias, sus experiencias. ¿Cómo te hiciste de todo ese material? Una tarea lógicamente investigativa, pero después de tantos años, y no siendo ellos personas, digamos, de destaque en la sociedad, me imagino que no debe haber sido sencillo recabar toda esa información, ¿no? No es sencillo. Es una tarea que uno también no la logra solo. Siempre hay personas dispuestas a brindar información, a dar alguna fecha, algún detalle, a contar alguna anécdota, lo que implica que después uno triangule información, cruce datos, averigüe, corrobore. Pero básicamente, a diferencia de lo que yo hago, en este caso puntual,
el fuerte de la información proviene de la documentación. ¿Tá? ¿Qué documentación hay justamente para sobre eso? Se puede acceder a través de el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, sitios de memoria, que además actualiza constantemente la información. ¿Tá? Por ejemplo, ahí se pueden acceder a diferentes testimonios, a expedientes, ¿tá? A documentación del periodo de la dictadura, donde se corroboran informaciones como, por ejemplo, nombre de padre y madre del detenido desaparecido, si tenía un apodo o un alias también, el domicilio que vivía en Rivera, el domicilio que vivía cuando se traslada de Rivera hacia otra parte del país o a otro país, como el caso de la Argentina, que fue muy recurrente para los militantes uruguayos a partir del golpe del 73, ¿tá? Su militancia, ¿tá? Sea el partido político o la organización con la cual se involucró. Esa militancia pudo haber sido político-partidaria, pero también gremial, sindical, estudiantil. Toda esa información... o periodística. O periodística. Y ahí tratas otra fuente importante, ¿no? Que tiene que ver con los periódicos, ¿tá? Con la prensa escrita. Cuando hablamos de prensa, no hay vestigio de que la prensa local manejara ningún tipo de información sobre los desaparecidos riverenses. Es decir, hay un silenciamiento, hay un ocultamiento, un encubrimiento. ¿Ah? El ejemplo más notorio es el caso de Abel Adán Ayala Alves, ¿no? O sea, el Negrito Ayala. El Negrito Ayala, estaba más conocido así por sus vecinos del Cerro del Marco. Abel Ayala desaparece a partir de un secuestro en vía pública en el año 71, ¿no? O sea, ¿fue secuestrado acá en Rivera? No. Esa es una cuestión importante, ¿no? Hay algunos elementos en común en esa reconstrucción de estas biografías, en la cual un aspecto importante a remarcar es que ninguno de los 8 desaparecidos riverenses desaparece en el departamento de Rivera. ¿Ah? Ese es un aspecto. El otro, todos tuvieron algún tipo de militancia o involucramiento con organizaciones políticas, gremiales, estudiantiles, ¿tá? En mayor o en menor grado, ¿sí? O sea que había un accionar militante. Claro. Había un rol activo en la sociedad que básicamente lo que los vinculaba y los identificaba como militantes era hacer frente a un contexto de crisis económica profunda, como vivía el Uruguay, de aumento de la conflictividad social, que ya se venía arrastrando de fines del 50, ¿ah? Medidas prontas de seguridad, y un gobierno extremadamente autoritario, como Álvaro Rico menciona, estamos en el periodo en que el Uruguay se caracteriza por una democracia que va rumbo hacia una dictadura. Es el camino democrático a la dictadura, ¿no? Entonces, esta gente de alguna manera se interpelaba como sujeto colectivo, y desde diferentes lugares trataba de aportar para impedir el suceso que inmediatamente después se consolida, que es el golpe de Estado y el quiebre de las instituciones democráticas. Cuando vos decís que todos ellos tenían militancia en distintos ámbitos, es importante destacar que cuando hablamos de militancia no estamos hablando necesariamente de involucramiento en acciones militares, ¿no? En acciones de guerrilla, porque infelizmente parece mentira que pasados tantísimos años como los que transcurren desde el momento del golpe de Estado, uno sigue escuchando de boca de incluso dirigentes políticos muy encumbrados que suelen mencionar como si todos hubieran participado de acciones de guerrilla, de acciones militares. Y la verdad es que la mayoría de los desaparecidos o de los que fueron encarcelados no participó. Y con esto yo no estoy tampoco defenestrando la acción militar. Siempre suelo decir, caramba, nuestro país no se independizó gracias a una resolución de las Naciones Unidas. Nuestra independencia costó mucha sangre. Y si nos ponemos a pensar y tratar de poner en igualdad de cosas, estaríamos diciendo también que nuestros próceres fueron guerrilleros, tupamaros, que merecerían el desprecio, como se plantea por parte de mucha gente, desprecio hacia quienes tuvieron que tomar la lucha armada, ¿no? Sí, correcto. Primeramente que muchos pertenecían a partidos políticos
donde el accionar en sí no estaba puesto en el empleo de la lucha armada. Es decir, no estaba vinculado a la guerrilla. La guerrilla, está bueno mencionarlo, no fue un fenómeno aislado en el Uruguay, ¿no? O sea, estamos hablando de un periodo, un contexto de aumento de la conflictividad, las luchas sociales del 60, que se enmarca en todos los países, que a su vez se vincula con la Guerra Fría, con gobiernos no solamente autoritarios, represivos, sino despóticos, ¿no? Donde había una represión sistemática. Previo al Plan Cóndor que vos mencionabas anteriormente, Juan, había una coordinación represiva, Claro. ¿no? Tenemos la Escuela de las Américas que se crea en el año 46. Tenemos la aplicación de la doctrina Truman, de contención al comunismo, ¿no? Y que iba más allá a las filas de los militantes comunistas, es decir, el joven estudiante, ¿tá? Aquel que se involucraba con movimientos sociales, con el cooperativismo, ¿tá? Que de alguna manera se preguntaba por qué la gente estaba mal, por qué había una corrupción tremenda en las esferas del gobierno, ¿tá? Por qué muchas veces en aquellos elementos militares también permeaba el elemento civil y habían intereses compartidos, ¿no? Entonces, hay que entender un contexto. Y en relación a lo que planteabas, de que muchos aún asumen y manejan cierta información, que en realidad no es información, yo siempre trato de plantear lo siguiente. En el caso, lo mío, está fundamentado en fuentes. O sea, no es un acto antojadizo de decir cosas. Se puede rastrear, eso es de acceso libre. No son opiniones. No son opiniones. Claro. Que además hay otro hecho. Muchas veces quienes se ponen en la vereda de enfrente, lo que plasman básicamente es una representación de los hechos. Y cuando uno arroja datos, ¿no?, con evidencias, no está haciendo representación. Lo que está planteando es una realidad fáctica, ¿tá? Y ante eso hay un abismo, que es importante dimensionar, ¿tá? En el caso mío, el compromiso está, por el lado militante, con la Comisión de Memoria y Derechos Humanos que integro. Pero después hay un compromiso ético, que también me hace a la profesión docente, ¿no? Que el compromiso ético no pasa por no hablar de estos temas, sino de hablarlos y mostrar las evidencias, ¿tá? Porque no hablar también es un acto político, que está vinculado al silenciamiento y al encubrimiento de esa información de un periodo reciente. Y la laicidad obliga a que se hable y que todos tengan la posibilidad de hablar. Porque esta es otra cuestión. Hay quienes pretenden silenciar estas cosas diciendo que la laicidad no permite. No, caramba. La laicidad te permite a que vos muestres esto que estás investigando y que otros tengan también la posibilidad de mostrar otra cara que tal vez también hayan investigado. Esa es la verdadera laicidad. Ahora, infelizmente, no todos se atreven a hacerlo. No todos se atreven a confrontar información, porque eso suele ser peligroso. Sí, ¿No? sí, sin duda, sin duda. Además, estamos atravesados por una lógica que básicamente estuvo fuertemente vinculada a una narrativa histórica que ofició como la única, ¿no?, que durante muchos años perduró en muchas generaciones, ¿no? O sea, nosotros somos testigos de que hasta hace poco tiempo atrás, e incluso hasta el día de hoy, hay gente que sigue insistiendo de que no hay desaparecidos, de que los números que plantean no son ciertos, de que en Rivera no hubo dictadura, de que no hay desaparecidos riverenses. Esos son algunos elementos, son algunas cuestiones que sobrevuelan, que uno, al manejar cierta información, uno dice, bueno, sobre esto hay que hablar, Claro. ¿no? Y se hace mucho más fácil decir que no hubo, y a partir del momento que uno dice que hubo, ¿tá?, la información que tiene que manejar, los argumentos que tiene que construir, implican un esfuerzo muy grande, ¿no? Claro. Porque de alguna manera se presenta como una verdad que duele. Entonces las pruebas tienen que ser sólidas. ¿Me explico? Sí, por supuesto. Rafael, ¿a vos te parece que estamos exentos de la posibilidad de una nueva andanada represiva en el continente? Ya no estoy hablando exclusivamente de Uruguay, me refiero al continente y el porqué de esta pregunta. ¿Tenés conocimientos, supongo yo, de esto que se viene hablando, por lo menos, no en los grandes medios,
pero sí en medios alternativos. En este programa lo abordamos el miércoles pasado, de lo que es el Honduras Gate. En particular, sobre la cuestión, no tengo mucho conocimiento, pero sí estoy al tanto, me preocupa y me interesa hablar sobre la realidad latinoamericana, de la cual nosotros hacemos parte, y es realmente preocupante. Primero por el hecho de que es América Latina y nuestra historia nos ha demostrado a lo largo del tiempo de que siempre hemos sido un territorio amenazado, ¿no? Y que nunca hemos logrado, a pesar de intentos importantes, de luchas por la dignidad, nunca hemos logrado la independencia que se buscó. Es decir, seguimos siendo un territorio dependiente, ¿no? Seguimos siendo un territorio con un fuerte componente colonizador que sigue permeando en las instituciones, en las políticas de Estado, en la Constitución, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de relacionarlos con los otros. Entonces, de algún modo, la geopolítica, la geoeconomía de nuestra región nos tiene que interpelar constantemente. Tenemos que saber en qué mundo estamos parados, como latinoamericanos, ¿no? Si yo observo, y acá me siento a gusto de poder hablar de estas cosas, si yo observo Argentina, si yo veo lo que se está planteando, porque ni siquiera es un debate, se está planteando con la intención de imponer en Chile, la realidad concreta de inestabilidad total a la cual ya hace años se vino transitando en Perú, ¿no? El accionar que de algún modo nos da cuenta de que el imperio, la hegemonía se desmorona, y antes de hacerlo quiere llevar a todos los que pueda a esa derrota histórica fatal e inevitable como el imperialismo norteamericano, preocupa. Preocupa porque nosotros sabemos que somos pueblos que hemos estado atravesados por una historia de luchas, pero muchas veces esas luchas han quedado en un lugar que hoy en día no permiten entender nuestro pasado y reivindicar nuestras raíces. Te comento, por si no lo tenés demasiado claro. Bien. El miércoles pasado en el programa, en este mismo programa, nosotros emitimos una serie de audios e hicimos algún comentario sobre esto que se ha dado a llamar en el Honduras Gate. ¿Por qué el Honduras Gate? Bueno, vos recordarás que en diciembre del año pasado, un expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que había sido condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y tráfico de armas, fue indultado por Donald Trump. Bueno, Juan Orlando Hernández está en los Estados Unidos, gozando de libertad y conspirando. Nosotros tuvimos la oportunidad de emitir aquí audios entre él y el actual presidente hondureño, Nasri Asfura, en los que, por ejemplo, se habla de crear una agencia de noticias en Estados Unidos, para que no pueda ser rastreada en Honduras, tendiente a generar noticias falsas que ataquen específicamente a fuerzas progresistas de Latinoamérica. Entre otras cosas, uno de los audios del propio Juan Orlando Hernández dice textualmente: hay que liberarnos del cáncer comunista. No importa si los comunistas hicieron un buen gobierno, que de hecho lo hicieron. No importa si las cosas bajaron. Hay que hacerles ver a la gente que esto no fue así. Así lo dice. Participa también en estos diálogos que emitimos el miércoles un ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, quien le dice a Juan Orlando Hernández que tiene todo pronto los informes de inteligencia con nombres de personas a los que hay pasarlos a jabón. Y Juan Orlando Hernández le dice: bueno, páseme esa lista y vamos a tratar de tener todo listo como para empezar los operativos. Operativos en estos que cuentan con el aval de Donald Trump, de Benjamín Netanyahu y de este impresentable, uno más de estos impresentables, como es Javier Milei, presidente de Estados Unidos, que comprometió $350,000 y que deberá rendir cuentas. Supongo yo que alguien le pedirá que rinda cuentas en la Argentina sobre de dónde sacó esa plata y para qué fines, ¿no?
Bien, volvemos entonces en vivo. Estamos con algún problemita en cuanto a la salida al aire por Facebook, fundamentalmente. No sé, algún problemita, no, un problema serio, porque no está saliendo el sonido como quisiéramos. Y no pude, en el correr de la tanda, corregirlo. Pero por aire, por la radio por internet estamos saliendo bien. Bien, seguimos en el diálogo entonces con Rafael Borges, este profesor de historia que hizo un trabajo de investigación sobre los 8 riverenses desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Rafael, vamos a aprovechar tu presencia acá, que sos un estudioso de todo esto y fundamentalmente un apasionado por estas cuestiones. Estamos a pocos días de la 31ª Marcha del Silencio, que en Rivera no es la 31ª, ya vamos a hablar sobre eso. Vos como integrante de la Comisión de Verdad y Justicia, se llama si no me equivoco, ¿no? Comisión de Memoria y Derechos Humanos. Comisión de Memoria y Derechos Humanos, ahí está. Reivindica verdad y justicia. Ahí ¿cierto? está. ¿Qué detalles podés darnos justamente de esta edición número 31 a nivel nacional y número 15, si no me equivoco, 14 a nivel departamental? Sí, sí, correcto. Bueno, mayo es el mes de la memoria, ¿no? Y para llegar a mayo hay un trabajo silencioso durante el año, ¿no? Que implica de alguna manera generar las condiciones para principalmente que la marcha en Rivera tenga continuidad. A mí me parece importante valorar y destacar, recientemente te decía, capaz que el hecho de que al uno ser contemporáneo con ciertos sucesos, no los dimensiona, pero cuando empieza a ver que año tras año empiezan a sumarse otras caras, gente joven, ¿no? Que por ahí no tiene ninguna vinculación familiar o política con la Marcha del Silencio, con los ideales de los detenidos desaparecidos, que no se vincula directamente con ciertas organizaciones, pero el 20 de mayo está. Creo que es fundamental entender algo que para Rivera, no sé si hay un ejemplo parecido. Me refiero al hecho de que la Marcha del Silencio, incluyendo los 2 años de pandemia, que no se realizaron marchas, pero no pasó en blanco. Se marchó de otra manera. Se marchó de otra manera. Se marchó virtualmente. Exactamente. ¿No? Ella tuvo su primera instancia en el año 2013. ¿No? Ahí se conforma la comisión y uno de los primeros objetivos que se propone es llevar a cabo una marcha del silencio en Rivera. A partir de ahí se marchó siempre, ¿no? Estamos hablando de 14 años ininterrumpidos, en una ciudad con una idiosincrasia como sabemos que tiene Rivera. Se logró colocar esa fecha en el calendario. Más allá de que unos marchen, otros no, unos estén de acuerdo, otros no, unos conozcan sobre la temática y otros desconozcan, es un hecho de que el 20 de mayo la avenida principal de Rivera, desde Plaza Flores a Plaza Artigas, tiene presencia de mucha gente, y cada año más gente. Me parece que es algo a valorar, ¿no? Sí. Y que nos impulsa a nosotros como organizadores, y que además, dicho sea de paso, no estamos solos, siempre hay gente que se suma a dar una mano en la organización previa a la marcha, en la difusión, compartiendo los afiches en las redes sociales, invitando a un amigo, invitando a un conocido, invitando a un familiar, ¿no? Para que esto siga creciendo. Me parece que es un hecho a valorar de manera muy significativa. Mayo, mes de la memoria, Marcha del Silencio en Rivera, como en años anteriores, la concentración es a las 19 horas en Plaza Flores, de ahí marchamos en silencio hasta Plaza Artigas, ahí se da lectura a los nombres de los detenidos desaparecidos, y bueno, y es eso, cumplir con la fecha. Que ahora ha crecido el número, ¿no? Porque sí, hasta el año pasado recordábamos a 197 compatriotas y bueno, gracias al trabajo de investigación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, hoy se llega a la conclusión de que hay al menos 205 y exacto, seguramente este número puede llegar a crecer. ¿Tenés ideas de si ya se van a incorporar los nombres de estos otros a
a los 197 que hasta el año pasado recordábamos? Bueno, es una cuestión que hoy mismo y ahora hace un rato estábamos comentándolo y debatiéndolo, si se quiere, en lo que tiene que ver con la comisión, ¿no? Es decir, estamos a tiempo de incorporar esos nombres. Lo que siempre tratamos de hacer es generar algunas acciones compartidas a nivel país. Sabemos también que la marcha se replica en otras partes del mundo, no solo en Uruguay. Entonces también coordinar algunas cuestiones, por ejemplo la lectura de la proclama inicial, la lectura de los nombres, llegar a algunos acuerdos. Pero yo creo que a la fecha que estamos, es muy probable que sí. Que Todavía tenemos algunos días. Y que a partir de ayer, porque esto es muy reciente, ¿no? Ayer se brinda la información completa y detallada, son prácticamente 30 páginas, donde se da a conocer esos nombres, y cierta información. Todavía hay mucho trabajo por delante, pero los nombres ya están. Es muy probable que a nivel país y afuera del Uruguay sea la primera marcha del silencio donde se diga presente 205 veces, claro, y no 197 como era de costumbre. Rafael, vamos a aprovechar, tenemos relativamente pocos minutos y hay mucho material todavía para compartir en el programa, pero quiero aprovechar tu presencia justamente para que nos comentes algo que mencionabas fuera de micrófono, que va a suceder la próxima semana. Vamos a tener visitas importantes en nuestro departamento. Sí, así es. El miércoles 20, entonces, 19 horas, Plaza Flores, Marcha del Silencio. El viernes 22, en el Centro Cultural Artigas, la biblioteca, ¿no? Vamos a estar desarrollando una actividad que está organizada y la convocan el plenario sindical de Rivera, del PIT-CNT, la Comisión de Memoria y Derechos Humanos de Rivera y el Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Porto Alegre. ¿En qué consiste la actividad? ¿En qué consiste esa jornada? Primero va a haber una exposición fotográfica, son 26 fotografías de un tamaño significativo, que van a ser traídas directamente de Porto Alegre. La única presencia en Uruguay fue el año pasado en la Facultad de Sociales, que es un homenaje del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos a madres y familiares. Esas fotografías no son accesibles a través de internet, o sea que quien quiera ver esas fotos debe ir. Si va, además de visualizar esas fotografías, un trabajo muy interesante. Cougo es el fotógrafo que integra ese movimiento, pero además tiene una trayectoria muy larga en el campo de la fotografía. Va a estar también, y este fotógrafo va a estar acompañado de Jair Kirschke. Para quien no conoce, es un historiador, abogado que ha estado vinculado durante años en la militancia en derechos humanos. Ha sido una persona referente en lo que tiene que ver la posibilidad de lograr refugio político para militantes uruguayos, brasileños, argentinos, chilenos. Integró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional. Va a estar Jair con sus 88 años. Cuando vos me lo mencionaste fuera de micrófono y yo te dije que no lo ubicaba, después lo recordé el nombre. Porque cuando tuve oportunidad de entrevistar a Lilian Saliberti el año pasado, o hace 2 años más o menos, ella narró todo, el periplo que le tocó vivir en Porto Alegre justamente, y me nombró justamente esa persona. Yo no lo recordaba, pero a medida que fue transcurriendo los minutos recordé justamente la importancia que tuvo este hombre en el proceso de, fundamentalmente de evidenciar las vicisitudes que le tocó vivir a Lilian y a su familia, ¿no? Sin duda, sin duda. Él, como tantos otros que también se jugaron el pellejo, como uno acostumbra a decir, por supuesto, salvando vidas, porque en definitiva la tarea fue esa, ¿no? El cruzar la frontera muchas veces implicaba la vida o la muerte. Va a haber una exposición fotográfica, va a haber la proyección de 2 documentales de alrededor de media hora cada uno. Un documental se llama Imprescindible, que narra un poco de la trayectoria del movimiento y de Jair, vinculado al mismo. Es un documental que transcurre entre Porto Alegre y Montevideo. Y el otro documental que se llama Silencio. Este equipo, con fotógrafos, documentalistas, investigadores, estuvo el año pasado en la Marcha del Silencio en Montevideo,
y ha estado en otras ediciones anteriores, y a partir de ese trabajo ha tratado de reconstruir un poco el ambiente, la atmósfera de la Marcha del Silencio, la organización previa, el desarrollo de la misma, en un documental. Y finalmente la actividad se cierra con un conversatorio, en la cual la idea es intercambiar un poco y reflexionar en base a lo que se pudo visualizar en las fotografías y en los documentales, pero también un poco la sensación y las ideas que surgen en el marco del mes de la memoria. Seguro. Rafael Borges, profesor Rafael Borges, me hubiera quedado dialogando con vos por largo rato, pero tenemos muchas cosas todavía con las que nos habíamos comprometido con la audiencia de mostrar aquí, razón por la cual, pero creo que hablamos de todas las cosas importantes que creíamos que era necesario exponer en este programa. Hablamos de tu trabajo de investigación, reconocimos a Aida González como digamos, visualizadora de tu trabajo a nivel nacional, hablamos de la Marcha del Silencio, hablamos de esta instancia que se va a llevar a cabo el próximo viernes también en nuestra ciudad. Recordamos la hora, viernes a 19 horas. Viernes 19 horas en el Centro Cultural Artigas. Artigas, allí la vieja y querida biblioteca de calle Uruguay, esquina Artigas. Me queda agradecerte la amabilidad de haber venido por acá. Y un gusto realmente reencontrarte después de un... Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.